Y en esta oportunidad hablamos de las relaciones entre Francia y África. La semana pasada, Chad rompió los acuerdos de cooperación militar que tenía con Francia. Este es el último país del Sahel en el que París tiene tropas sobre el terreno, en torno a 1.000 efectivos. Anteriormente, Níger, Burkina Faso y Mali también habían expulsado a las tropas francesas. Por su parte, Senegal sugirió al gobierno francés cerrar sus bases militares en el país. Para analizar estos movimientos en la región, hablamos hoy con Jesús Romero Cote, él es especialista en relaciones internacionales con especial foco en África. Jesús, gracias por acompañarnos. Hola, buenas, ¿qué tal? Un placer. Jesús, los movimientos de Chad y Senegal son solo los más recientes en los últimos años para sacar a Francia de la región. ¿Qué ha pasado en estos años para que se diera esto? Bueno, lo que ha pasado es un cambio en la política interna de estos países, que en general han pasado de ser gobiernos que bien o estaban soportados por Francia, como el caso de Chad, del gobernante anterior, que es padre del actual, o bien tenían una relación muy estrecha con Francia porque eran gobiernos muy ligados a París. Lo que ha pasado es que en el caso de Mali, Burkina Faso y Níger ha habido golpes militares que han sustituido a estos gobiernos por otros claramente de orientación antifrancesa, y en el caso de Chad se puede entender más como un movimiento del propio gobierno de Chad de buscar nuevos aliados en un tablero cambiante como es el Sahel, donde Francia y la Unión Europea están en retroceso y otras potencias como Rusia o potencias medianas como Emiratos Árabes o Turquía están creciendo. Estos países lo que llaman o lo que hablan a nivel internacional es a buscar nuevos aliados, a romper con esas alianzas tradicionales heredadas de la colonización y de buscar su propio beneficio a través de distintas alianzas y de diversificar en sus sociedades. Ahora que menciona la presencia de Rusia en estos territorios, Jesús, ¿qué diferencia la relación de estos países africanos con Francia y con Rusia? ¿Cambia simplemente una potencia por otra o hay algo más allí? Bueno, en el caso de Francia la relación era mucho más estrecha, porque esa política que Francia proyectó hacia África, hacia lo que fueron sus colonias, esa France-Afrique, no solo se reflejaba en estas alianzas o estos acuerdos militares y presencia de militares franceses en estos territorios, sino que es mucho más profunda. Es una relación cultural, es una relación también económica a través de una moneda, del franco CFA, que es el que utilizan estos países y está muy ligado al Banco Central francés. Entonces la relación francesa era mucho más profunda. La relación con Rusia va también con el tiempo, si sigue el camino que parece estar marcando tanto Moscú como las propias juntas militares, va a ir profundizándose, pero ahora mismo se restringe sobre todo a acuerdos en materia de seguridad, a presencia de mercenarios de lo que era Wagner y otros grupos paramilitares, ahora denominado Africa Corps, y también otra serie de acuerdos que poco a poco Rusia ha ido firmando con el caso de las tres juntas militares en cuestiones como el uso de la energía atómica, infraestructura, comunicaciones. Es decir, es una relación que con el tiempo, si se mantienen las circunstancias actuales, irá profundizándose, pero que ahora mismo lo más destacado en cuanto a la relación con Rusia es ese aspecto de seguridad y militar. Volviendo a Francia, Jesús, más allá de esta lucha contra el terrorismo, ¿por qué perseguía el Estado francés estos países? ¿Había otros intereses en juego? ¿Tiene que ver esa relación profunda que usted menciona en ello? Sí, bueno, en el caso de Chad y de Níger, por ser más concreto, son países que tienen riqueza mineral, en concreto uranio. Entonces, a Francia le interesaba controlar estos países no solo por haber sido colonias, no solo por el rendimiento económico que puedan sacar de estos minerales y de la lucha antiterrorista y de control migratorio, que también es algo que interesa no solo a Francia, sino al conjunto de la Unión Europea. El interés económico principal eran esas bases de uranio. Se hablaba de que el 30%, hasta el 30 o 40% de uranio que utilizaban las centrales nucleares francesas provenían de Níger. Con el tiempo, pues evidentemente la Junta Militar ha roto estos acuerdos que tenía de exportación con Francia, y veremos a ver ahora cómo reacciona la industria nuclear francesa, la industria energética francesa, ante estos movimientos. Pero los lazos, como ya digo, son mucho más profundos de lo que es la simple presencia de personal militar
o de despliegue de operaciones militares de lucha contra el terrorismo. Claro, y de hecho en su decisión Chad lo mencionaba, decía que nada tenía que ver con su relación, esta decisión que había tomado, sino más bien de reafirmar su soberanía. ¿Puede que haya tal vez influencia de otros países, de sus vecinos, para llevar a cabo esta decisión? Para entender un poco la decisión de Chad, que aún no está muy clara, hay que entender que el país ha sufrido una transformación en los últimos 3 años. En 2021 muere Idriss Déby, el padre del actual presidente, y el actual presidente, Mahamat Déby, da un golpe interno, instaura una dictadura militar, un proceso de transición liderado por militares que ha concluido este año. Anteriormente este año hubo elecciones presidenciales, ganó Mahamat Déby y en diciembre, el día 29, hay elecciones legislativas. Entonces, ya se está renovando el Estado, tiene constitución nueva, tiene presidente nuevo y a final de año va a tener nuevo parlamento. La decisión pues se enmarca quizás en una búsqueda de reafirmar la nueva autoridad, es decir, no soy hijo del anterior presidente, pero no tengo por qué seguir los pasos del anterior presidente. Parecido a este movimiento de retirada de las tropas francesas, se produjo antes de esas elecciones presidenciales, cuando el presidente Déby instó a Estados Unidos a abandonar el país, a llevarse las tropas. Entre medias, en enero estuvo en Moscú, Mahamat Déby, y el año pasado firmó en junio del 2023, un acuerdo militar con Emiratos Árabes Unidos. Entonces, está en ese movimiento de reafirmar, de recolocar la posición en cuanto a las negociaciones con distintas potencias y de hacer ver, sobre todo a Francia, de que ya no es ese aliado indispensable para el gobierno de Chad que ha sido durante los últimos 30 años. Jesús, quiero seguir hablando de la presencia de Francia en la zona, atendiendo la historia de la colonización. El domingo vimos, por ejemplo, que Francia y Senegal conmemoraban los 80 años de la masacre cometida por Francia contra soldados de infantería senegaleses. Días antes, el presidente senegalés aseguró que París había pedido perdón. ¿Ha ido Francia restaurando estas heridas del pasado colonial o es aún una tarea pendiente? Es una tarea pendiente, tanto los últimos dos presidentes, tanto François Hollande como Emmanuel Macron, sí que cuando asumieron el poder anunciaron una nueva relación con Francia, pero lo cierto es que eso no se ha acabado de ver. Y sobre todo desde África no se percibe así. Esta serie de movimientos antifranceses tienen mayor o menor intensidad en función del país donde nos movamos. Evidentemente, el movimiento antifrancés o contrario a la presencia francesa existe. Creo que tampoco es comparable la situación de Mali, Burkina Faso, Níger con la situación de Senegal, pero evidentemente existe y el caso de Senegal, repito, es el último ejemplo, un cambio de gobierno, un cambio de presidente y una nueva relación con Francia que pasa por replantear la propia presencia de militares franceses, pero también por ese legado colonial en el negativo que tiene Francia, que son muchos años de colonización y son muchos actos cometidos que desde África entienden y evidentemente están todavía por resolver. Bien, era Jesús Romero Cota, especialista en relaciones internacionales. Muchas gracias por acompañarnos aquí a entender estas relaciones entre Francia y los países africanos. Un placer, gracias. Bien, y de esta manera vamos a hacer una breve pausa. Ya regresamos con más noticias. Esto es El Mundo Ahora.